Dios les bendiga, hermanos y amigos. Un gusto saludarles una vez más. Esta tarde vamos a refutar a este hermano que está hablando acerca de la doctrina de la Trinidad como doctrina bíblica y, según él, que la doctrina del nombre de Jesús es una herejía. Vamos a refutarlo conforme a la palabra de Dios. Realmente no sé quién sea él, pero me llamó la atención, por eso lo saqué en este video. Y vamos a escuchar qué es lo que dice para luego hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Por favor, presten mucha atención. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Esa es la fe que creemos nosotros. Vamos a enseñar muchas cosas para dejarle bien en claro a la iglesia de que no se dejen engañar, porque en este momento estas doctrinas que son muy antiguas están volviendo a resurgir y están afectando a muchos cristianos que ya niegan de que Dios sea trino, sino tienen dos diferentes posiciones. Así que abra la Biblia en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Voy a empezar a leer algo que escribió el apóstol Pablo. Dice Pablo lo siguiente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Date cuenta cómo Pablo, el apóstol, utiliza los tres nombres o las tres personas, mejor, porque es un solo nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los toma aquí para mostrar de que Dios realmente son tres personas distintas dentro de una divinidad, algo que no podemos entender con nuestra mente tan limitada, pero que aceptamos por fe. Ahora, bueno, lo vamos a parar ahí para comenzar la explicación. En primer lugar, este hermano está mencionando de que a Pablo aquí está hablando de tres personas distintas. Si usted presta atención, Pablo no está hablando aquí de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o de tres personas distintas. Eso es un invento donde más adelante él mismo lo va a decir, que es en Nicea, donde prácticamente se le quita la validez, según ellos, que tiene la doctrina del nombre de Jesús, de un solo Dios. Pero al mismo tiempo, este hermano dice que la Trinidad es algo que no se puede entender, y eso lógicamente, pues ellos no lo entienden. Nadie lo va a poder entender porque eso no existe en las Sagradas Escrituras. Y dice que no lo puede entender porque la mente finita del hombre no lo puede entender, mientras que la palabra de Dios dice que Dios se manifestó en este mundo, se manifestó en carne para que el hombre, para que la mujer lo conocieran a él. En otras palabras, Dios no se manifestó para que el hombre no lo conociera a él, sino para que el hombre pudiera saber quién es él. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 43, el versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, de acuerdo a este pasaje de las Sagradas Escrituras, Dios, el Padre, el ser que es espíritu, dice que Él le dice a la nación de Israel: vosotros sois mis testigos, y mi siervo, que es lo humano, el hombre, nuestro Señor Jesús, que iba a venir como hombre a este mundo, mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcáis. O sea, Jesús no es otro, sino que es Dios manifestado en un cuerpo humano. Para que me conozcáis y creáis y entendáis. O sea, él dice que la doctrina de la Trinidad no se puede entender. Y en eso estoy de acuerdo con él, porque pues no se puede entender algo que no es bíblico. Pero la doctrina del nombre de Jesús, de un solo Dios, sí se puede entender porque está revelada en las Sagradas Escrituras. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y entendáis. ¿Cómo es posible que él dice que no se puede entender? En el caso de la Trinidad, lógico, no se puede entender. Pero si hablamos de la doctrina de un solo Dios, esa doctrina sí es entendible. Por una parte, bueno, para que me conozcáis.
Por otra parte, cuando nosotros vemos la profecía de Isaías capítulo 52, el versículo 6, también la palabra del Señor dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Bueno, en lo que este hermano dice que en este pasaje de 2 Corintios 13:14, habla acerca de tres personas distintas. La palabra de Dios ni allí ni en ninguna parte habla de tres personas distintas. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pero no está diciendo que el Padre sea una persona, que el Hijo sea otra persona y que el Espíritu Santo sea otra persona, sino que está hablando de las tres grandes manifestaciones que Dios ha hecho como Padre creando, y aquí nosotros lo vemos que Él, como el Dios Todopoderoso, iba a venir y dar a conocer su nombre. Y en el pasaje anterior que leímos dice: para que nosotros le podamos conocer. Entonces, cuando nosotros vemos estas herejías, como el caso de la doctrina trinitaria, son doctrinas que están fuera de las Sagradas Escrituras. Son doctrinas inventadas cuando el canon bíblico se cerró. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ir al canon de las Sagradas Escrituras, al canon bíblico, no al segundo siglo, no al tercer siglo, no al cuarto siglo. Pero vamos a seguirlo escuchando, porque según él, aquí va a dar una narrativa de los que creen que Dios es uno y que se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Este es en el caso de Sabelio, que enseñó esta doctrina, pero que está basada en la palabra del Señor. Nosotros no seguimos a Sabelio, seguimos la doctrina que está basada en la palabra del Señor. Pero escuchémoslo un poco. Eso creen los testigos de Jehová. Así que date cuenta cómo esta doctrina resurge con Russell, el fundador de los testigos, en 1914 más o menos, cuando él empieza a enseñar esta doctrina. Esa es la primera herejía que se enseñó en el siglo III. La segunda herejía es el polo opuesto. Así que los arrianistas creen que el único Dios es el Padre. Pero viene otro personaje, otro presbítero del siglo III. Este era de origen libio, en el norte del África, enseñaba en Roma, y este presbítero enseñó lo opuesto. Él decía que Dios, el Dios verdadero, era Jesús, que Dios no era sino una sola persona, que se manifestó en el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento se manifestó como Hijo cuando se encarnó, y luego se manifestó como Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero que no eran tres personas, sino una persona que se manifestaba de tres maneras diferentes: como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en su encarnación y como Espíritu Santo el día de Pentecostés. Que Dios como única persona tenía diferentes modos de manifestarse. Por eso a esa corriente se le llamó el modalismo. Todos los que siguen esta doctrina del sabelianismo, porque así se llamaba su fundador, Sabelio, repito, siglo III, ellos creen que Cristo es el único Dios, que el Padre no existe, ni el Espíritu Santo existe, sino que son manifestaciones del mismo Cristo como Padre o como Espíritu Santo, pero que no existe más que Cristo. Por eso se llama Jesús solo. Bueno, lo vamos a parar ahí otra vez para que podamos corregir esta parte, porque eso de Jesús solo, eso es un error. Los que creemos que Dios es uno, no negamos al Padre, porque negar al Padre sería negar la existencia de todo. Creemos que al Padre se llega, tal como dice la palabra de Dios, a través de nuestro Señor Jesús, o sea, a través del Hijo. Vamos a tener unas porciones bíblicas acá. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice la palabra del Señor:
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El verso 13 dice, y toda lengua confiese, perdón, el verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que cuando invocamos el nombre de Jesús, cuando creemos que Jesús es el único Dios, no estamos negando al Padre, sino que estamos confirmando las palabras que nuestro Señor Jesús dijo. El Padre mora en mí. Eso es doctrina. Y eso es lo que enseñó la iglesia en el primer siglo. Y cuando nosotros vemos Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan, el capítulo 14, un pasaje muy conocido que todo el mundo lo usa, pero solamente ciertos versículos. Dice el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escuche eso. Nadie puede llegar al Padre sino por nuestro Señor Jesús. Ahora Jesús dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y si desde ahora le conocéis y le habéis visto. Viene la pregunta de Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero mire lo que le responde Jesús. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Dónde estaba el Padre? Tal como la palabra de Dios dice, en el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús. Ahora, si usted no cree, es porque no cree a la palabra de Dios. Pero la doctrina trinitaria es un invento de Nicea. Es un invento que dije ya vino con Justino, mártir, vino con Tertuliano, con Atanasio, pero no está en las Sagradas Escrituras. Mire, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo. O sea, lo divino en lo humano y lo humano en lo divino. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre vino a morar en el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús. Podríamos citar Colosenses 2:9 también, que es un pasaje muy significativo en esta revelación de la verdad, de la doctrina pura, de la doctrina apostólica del primer siglo. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces nosotros no somos Jesús solos, sino que el Padre vino a morar en el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús, tal como lo enseña la palabra de Dios. Y hay que basarse en lo que la palabra de Dios enseña, no en lo que enseña el concilio de Nicea, porque eso pues está fuera de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver lo que dice este hermano sobre el rechazo que el concilio de Nicea dio a la doctrina apostólica del nombre del Señor Jesús. O sea, que eso nosotros lo sabemos, que en el concilio donde nace la Iglesia Católica, la doctrina del nombre de Jesús fue rechazada. En la Biblia no hay ninguna persona bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en los siglos después de que se cerró el canon bíblico, las personas comenzaron a tener esa idea de que Dios eran tres personas distintas, hasta que llegó el concilio de Nicea, donde lo aprobaron como tres personas distintas. Vamos a seguirlo escuchando. Vuelvo y le digo, la doctrina de la Trinidad es algo que no podremos entender con esta mente. Nuestra mente está muy limitada. ¿Cómo puede ser? Importante eso, ¿eh? La doctrina de la Trinidad no se puede entender, nadie la puede entender definitivamente, porque eso no existe. Pero la doctrina del nombre de Jesús, ahí está. Los pasajes bíblicos, perdón, le pegué el micrófono. A los pasajes bíblicos donde los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Ningún apóstol fue trinitario. O sea que en eso sí tiene razón. La doctrina de la Trinidad no se puede entender porque no existe. Dios uno y a la vez tres. Pero eso es lo que me dice la Biblia. ¿Cómo poderlo explicar? Un gran teólogo llamado
ya le doy su nombre exacto, Cipriano lo explicaba a través de la flor del trébol, de la matica del trébol. Usted cuando coge una ramita de trébol y la arranca del pasto, usted ve que es un tallito, es una unidad. Pero cuando usted la mira, observa que del tallito se desprenden 3 hojas. Es una unidad, pero tiene 3 hojas. Vuelvo y le repito, es imposible para nuestra mente entenderla, pero está en la Biblia. Y nadie puede negar que está en la Biblia. Y de eso se trata este segundo punto, que hay pluralidad dentro de la divinidad. Es decir, que dentro de la divinidad no hay una singularidad, una sola persona, sino que hay 3 personas. Hay una pluralidad. Eso no existe en las Sagradas Escrituras. No hay 3 personas. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras dice que hayan 3 personas. Por ejemplo, si nosotros citamos a 1 Timoteo 2.5. Fíjese, le voy a ver aquí 1 Timoteo 2.5. Dice, miren, 2.5 de 1 de Timoteo. Vamos a ir acá para que usted lo mire. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. O sea, la única persona en la divinidad es nuestro Señor Jesús. No hay 3 personas distintas. Eso de las 3 personas distintas fue un acuerdo en el concilio de Nicea, reforzado en el concilio de Constantinopla, en el año 325 el de Nicea, en el año 363 el de Constantinopla, y en el de la Odisea, que fue donde eligieron los libros la Iglesia Católica. Pero todo eso es el inicio de la Iglesia Católica. No es la iglesia del nombre de Jesús, no es la iglesia de Cristo, no es la iglesia apostólica. Si usted quiere conocer la doctrina apostólica, debe basarse en la Biblia, no en lo que dijeron los hombres que fueron después de que los apóstoles ya no estaban. Efesios 2:20 dice la palabra del Señor: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora bien, en este video que estamos analizando, este hermano dice que su fe viene desde Justino, desde Clemente, desde Tertuliano, le faltó Atanasio, pero personajes que no existen en las Sagradas que son manifestaciones Escrituras del mismo Cristo como Padre. Vamos a escuchar eso. O como Espíritu Santo, pero que no existe más que Cristo. Por eso se llama Jesús solo o solo Jesús. Estas doctrinas fueron condenadas en el concilio de Nicea en el año 325. Ahí el concilio es donde nace la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica se fundó y la doctrina del nombre de Jesús fue dejada a un lado. Sigamos escuchando. Y en el concilio de Constantinopla en el año 361. Iglesia Católica, o sea que él su fundamento lo tiene en la doctrina católica. Ahí va muy bien porque la doctrina trinitaria es doctrina católica. La iglesia llegó a una conclusión de que estas herejías tenían que ser condenadas. Y por eso recibió grandes persecuciones la iglesia del nombre de Jesús. A Pablo le dijeron que era un hereje en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero por predicar el nombre de Jesús recibió muchas persecuciones, no era solamente esa. Pero ahora vamos a ver dónde este hermano tiene fundada su fe trinitaria. Fíjese bien, preste atención. Los que escriben allá en la prédica que yo di, decían que en el concilio de Nicea la Iglesia Católica había aprobado o había agregado mejor Mateo 28:19. Una información muy importante es que allí es donde nace la Iglesia Católica, en el concilio de Nicea, y Mateo 28:19 sí fue modificado allí. Mateo 28:19 en sus originales no dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice bautizándolos en mi nombre. Ellos lo modificaron y este hermano eso es lo que está predicando. El mensaje de Nicea.
Cuando Cristo dice, vayan por el mundo, prediquen el evangelio, ¿sí? Ganen las almas y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según los opositores a lo que yo enseñé, dicen que este versículo de Mateo 28:19 fue agregado por la Iglesia Católico Romana. Modificado, fue modificado, o sea que le agregaron las palabras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es real, lo puede buscar en la historia. La historia eclesiástica de Eusebio menciona no menos de 7 veces que los apóstoles siempre bautizaron en el nombre de Jesús. En el año 325 en el concilio de Nicea, pero eso no es verdad. Están equivocados y se lo voy a demostrar. Les voy a dar algunas fechas a estos opositores. Escuche, esto es muy importante. Ahí tiene fundada la fe este hermano, en la gente que comenzó con las herejías de la Trinidad, pero fuera del canon bíblico. El último escritor en las Sagradas Escrituras fue Juan el Teólogo, cerca del año 100. Pero todas sus fechas están después del último escritor sagrado, o sea, del último apóstol que escribió. Su fe está fundada fuera de las Sagradas Escrituras. Vamos a escucharlo. Tienen que aprender de Justino Mártir, que Escuche era uno de bien. los padres de la iglesia en el año 165. 165, ok. Ya la iglesia apostólica, o sea que ya la época de los apóstoles ya había terminado. Este es su fe, esta es la fe que él predica y la que siguen todos los trinitarios. Mire, el concilio de Nicea sucedió en el 325, pero ya en el 165, muchísimos años antes, Ya venían varios herejes, como mencioné, como Justino Mártir, como Clemente, como Tertuliano y Atanasio que fue en el concilio de Nicea. Justino Mártir, que era uno de los padres de la iglesia, otro padre de la iglesia como Clemente de Alejandría en el año 156 después de Cristo, Tertuliano en el año 196 o Cipriano en el año 200. Cipriano también. Bueno, ahí tiene cuatro hombres que a saber quiénes son, no lo menciona la palabra de Dios. Si no lo menciona la palabra de Dios, no tiene importancia. O sea, ahí está fundada su doctrina trinitaria. Eso es lo que quiero que preste atención, que su doctrina trinitaria de 3 personas distintas está fundada fuera de las Sagradas Escrituras. Agarran pasajes como el que leyó originalmente de 2 Corintios 13:14, pero no está hablando de 3 personas distintas. Esa doctrina de 3 personas distintas la trajeron estos personajes. Te los voy a dejar aquí una vez más para que los escuche quiénes son los que trajeron esta doctrina trinitaria. En el año 325 en el concilio de Nicea, pero eso no es verdad. Están equivocados y se lo voy a demostrar. Les voy a dar algunas fechas a estos opositores. Tienen que aprender de Justino Mártir, que era uno de los padres de la iglesia en el año 165. Mire, el concilio de Nicea sucedió en el 325, pero ya en el 165, muchísimos años antes, Justino Mártir, que era uno de los padres de la iglesia, otro padre de la iglesia como Clemente de Alejandría en el año 156 después de Cristo, Tertuliano en el año 196 o Cipriano en el año 200. Todos estos padres de la iglesia hablaban de la Trinidad. Ok, ahí está, eso es lo que quiero que escuchen. Ahora vamos a hablarle de acuerdo a la palabra de Dios. Hechos 2:38. Aquí está el bautismo. Bueno, voy a dejar aquí un poquito porque este hermano dice que todas esas personas bautizaban en la Trinidad. Pero fíjese que están fuera de las Sagradas Escrituras, no en las Sagradas Escrituras. Bautizaban en el nombre del Dios Trino, y lo pueden leer en los libros de historia, no me lo estoy inventando. Ahí está, cabal, en los libros de historia, no en las Sagradas Escrituras. Ahora yo le voy a probar en las Sagradas Escrituras el bautismo verdadero, el bautismo bíblico. O sea que la historia es importante, pero no está sobre la palabra de Dios. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ahí fueron los judíos, dicen los trinitarios. No, también los gentiles fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Escúcheme, hermano trinitario. Si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, el perdón de pecados no llega. El verso 44 dice: mientras aún Pedro
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. El verso 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y luego el 48, fíjese eso. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Los gentiles bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, los samaritanos, el capítulo 8 del libro de los Hechos, es el verso 16. Usted puede leerlo todo, pero yo le voy a dar el verso clave. Dice el verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo, que es el que escribe un poco más de la mitad del Nuevo Testamento, fue bautizado en el nombre del Señor Jesús por Ananías. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y los discípulos de Juan, que ya estaban bautizados en la época de Juan el Bautista, algunos dicen, los trinitarios sobre todo, que dicen que Juan bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si así hubiera sido, igual fueron rebautizados por Pablo. Pero ellos no fueron bautizados de esa manera. Nadie en la Biblia bautizó en la fórmula trinitaria. Solo lo que mencionó este hermano, que es Justino, que es Clemente, que es Tertuliano, que es Atanasio, pero todos en la historia, no en la palabra de Dios. Vámonos más atrás a la palabra de Dios. Hechos 19:3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. De manera que no vamos a ir a la tradición del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo, del concilio de Nicea, del concilio de Constantinopla, del concilio de la Odisea. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hay un solo Dios, con un solo nombre, es Jesús. Y como Él habló acerca de la Trinidad y del bautismo trinitario, yo se lo aplico acá. El bautismo bíblico es en el nombre de Jesús y la doctrina bíblica es un solo Dios con un solo nombre. Para cerrar, iba a cerrar acá, pero mejor le voy a cerrar para que vea que también, no solamente en este tiempo, sino cuando el tiempo termine, allá cuando sea el tiempo del milenio, las personas que lleguemos al milenio, no vamos a ver ahí a dos o a tres personas distintas. Dice Zacarías 14:9. Mire lo que dice Zacarías 14:9, ya para cerrar. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. No hay para dónde. Dios me les bendiga, que puedan meditar en esta palabra, comprender que Dios es uno, que no hay tres personas distintas, que esa, ya como el hermano ahí, gracias a Dios me ayudó a explicar esto, de que esa doctrina es histórica, o sea que es en la historia está, no en la palabra de Dios. O sea, los herejes comenzaron cuando la época apostólica se cerró en el primer siglo, de ahí comenzaron esas herejías de 2 dioses, de 3 dioses y de todas esas cosas. Pero si quieres ser salvo, necesita ser bautizado en el nombre de Jesús y necesita creer como dice la palabra del Señor. Dios es uno hoy, mañana y por siempre. Dios los bendiga.